Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema bien serio, bien serio. Y me alegra mucho que aquí estén varias personas que han estado con nosotros durante los últimos 2 años, un año y fracción de meses. Hoy vamos a hablar sobre el diezmo. Es algo que nunca jamás hemos hablado con una prédica. Hemos hablado sobre algunas pequeñas ventanas sobre el diezmo. Hemos hablado algunas pequeñas ventanas de poder entender más o menos cómo es la visión de la iglesia, pero hoy sí vamos a hablar específicamente del diezmo y ofrenda. ¿Alguien está conmigo acá? ¿Alguien le interesa este tema? Amén. Quiero ver esas manos levantadas si a usted le interesa. ¿Sí? Esto es algo que a muchas personas tienen curiosidad y también a muchas personas se les ha desviado de la palabra original y del entendimiento original de la palabra. Así que vamos a hablar incluso con preguntas y respuestas, porque necesito que ustedes también participen de este momento crucial para la iglesia, porque estamos redireccionando el propósito de cómo se va a manejar las finanzas de la iglesia. ¿Me doy a entender? Antes de empezar todo esto, recuerden que nosotros somos una iglesia misionera, lo cual significa que nuestra concentración está en trabajar para llevar las buenas nuevas hacia afuera. Y de hecho pensamos que el buen cristiano, el cristiano que enraiza en la palabra de Dios, la cúspide es servir, y en servir nos referimos también dentro de esas ramas a llevar las buenas nuevas a donde nadie quiere ir. ¿Me doy a entender? Y de hecho yo les puedo decir con mis palabras, con mi boca, que yo sí he empezado a tener relación profunda con el evangelio y dar las buenas nuevas en aquellos lugares que no conocen. De hecho, hemos tenido experiencias en donde son lugares peligrosos, en donde no se puede evangelizar, y lugares también que hay más musulmanes que cristianos. Los musulmanes tienden a tener una parte extremista en donde tratan de alejarse de todo lo que no tenga que ver con relación a su religión. Entonces pueden ser violentos incluso. No estoy hablando de todos, no todos son así, o una gran mayoría tal vez no son así, pero sí hay partes en donde, como decir aquí, nosotros tenemos denominaciones, amén, y también tenemos sectas, ¿sí? Hay sectas musulmanas que son extremistas y miran el asesinato como algo natural, algo normal, cuando no están de acuerdo con personas. Entonces, lo que quiero llegar es que esta iglesia no es una iglesia que simplemente va a trabajar en Guatemala. Esto se los puedo asegurar. Guatemala es el centro, es la casa en donde muchos misioneros van a salir de acá hacia las naciones. Y no solo estoy hablando de departamentos o aquí a países aledaños. Esta iglesia va a dedicar sus fuerzas para que existan misioneros, para que salgan hacia las naciones, a lugares donde no llega el evangelio, como Pakistán, por ejemplo. ¿Me doy a entender? Muy bien, ¿estamos listos para esto? Lo vamos a hacer bien ordenado, amados hermanos. Yo voy a empezar la prédica y la enseñanza específica sobre el diezmo. Y si a usted le nace una pregunta, no vaya a preguntar directamente, sino que después creo que voy a empezar a hacer separaciones de temas, y dentro de esas separaciones de temas, por favor, usted pregunte. Y otra cosa, si tiene pena de preguntar en público, porque esto es bien importante para mí, anote las preguntas que vayan saliendo en esta prédica. Y se acerca a mí y nos sentamos, o programamos algún tipo de reunión y hablamos claramente sobre este tema, ¿sí? Puede ser que aquí hay personas estudiosas de la Biblia, así que si tienen preguntas que son contradictorias a la enseñanza que estoy haciendo ahora, entonces con mucho gusto podemos platicar sobre este tema un poquito más adelante, porque se puede extender demasiado, ¿verdad? Si no, vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche. Algunos quieren estar aquí hasta las 7 de la noche, pero como hermana Dorian, por ejemplo. Sí, bueno, vamos a empezar. ¿Estamos listos? ¡Ay, qué nervios! Estos temas son buenísimos, amados hermanos. Bueno, empecemos desde acá.
En 1 Corintios 6:10 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice la palabra. Amén. Bien, entonces, el título de esta enseñanza se llama: los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Eso está tremendo. Estamos hablando directamente de no heredar el reino de los cielos. No sé si ahorita ya empieza un interés profundo de esto, ¿no? Todos quieren ir al cielo, ¿no? Yo quiero ir al cielo. ¿Ustedes quieren ir al cielo con nosotros? ¿Conmigo? Amén. ¿Encontrarnos a Jesucristo allá en el reino? Muy bien, excelente. Entonces sabemos que según Corintios 6:10 hay reglas específicas, y estoy hablando del Nuevo Testamento, para que hay gente que no puede heredar el reino de los cielos. Esto es algo que ya conocemos, amén. Sí sabemos que muchas personas no van a heredar el reino de los cielos, pero no nos ponemos a pensar detenidamente si yo voy a heredar el reino de los cielos o no. Piensa acá, bien detenidamente: ¿heredaré o no heredaré el reino de los cielos? Piense usted y respóndase usted mismo, ¿no? Y si su respuesta es saltar a decir sí voy a heredar, entonces yo pienso propiamente que tenemos que pensar detenidamente esa pregunta. ¿Por qué? Sí tiene que existir un tipo de duda. Explico. La palabra del Señor nos hace sentir y nos hace saber que tenemos que estar seguros de dónde vamos a ir. Amén. Ciertamente tenemos que estar seguros, pero hay dos tipos de seguridad. El primer tipo de seguridad es por convicción de lo que yo estoy haciendo según la palabra de Dios. Esa es la primera. Y la otra seguridad es por ignorancia. Eso es lo que está pasando. Mucha gente decimos: sí, voy a ir al cielo porque nos enseñaron a confirmar y afirmar que vamos a ir al cielo. Y tienes que creer y la boca tiene poder. ¿Alguien ha escuchado esto? Ciertamente. Pero es que esto no funciona como un truco de magia, amados hermanos. Para poder heredar el reino de los cielos es condicional y hay reglas que tenemos que seguir. De hecho, yo no estoy seguro si estoy cumpliendo con 100%, pero lo que sí estoy seguro es que estoy intentando vivir en santidad para cumplir con el 100%. Esto es lo que usted tiene que estar seguro. Tiene que estar seguro de que está trabajando fuertemente según las leyes de la palabra de Dios para ir al reino de los cielos. ¿Estoy bien con esto? Lo voy a dejar por acá. Aquí pueden generar 1.000.000 de preguntas, pero lo voy a dejar por acá para que continuemos con el tema inicial. Muy bien. Recuerden el título: los ladrones no heredarán el reino de Dios. Bien. Ok. La ley de los israelitas. Ok. Estamos hablando fuertemente del diezmo y ofrenda. Amén. En Deuteronomios 14, 22, 27 es uno de los primeros versículos que nos enseña. Vuelvo y repito: Deuteronomio 14, del 22 al 27. Voy a dar todas las citas bíblicas desde aquí en adelante, porque es un tema delicado. Dice así, o alguien puede ir a la Biblia con nosotros, por favor. Deuteronomio 14, 22, 27. Antes de empezar a leer, quiero que separen bien dos cosas: el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿sí? Vamos a dividir esto específicamente para esta prédica. No estoy diciendo que esté dividido en el reino de Dios. Estoy diciendo que en la prédica lo vamos a separar para tener mayor entendimiento. ¿Estamos en Deuteronomio? Amén. Gloria. Dice así la palabra de Dios: indefectiblemente, es decir, aquí el buen Chapín a puro tubo, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ok, estamos bien entendidos acá, ¿verdad? Diezmarás todo el producto de tu campo cada año, dice la palabra. Y dice después: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, es decir, de los ganados. Ahí dice de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Amén. Hasta aquí estamos bien. Dice la palabra en Deuteronomio como regla que diezmarás, dice la palabra. Y uno dice: es cierto, ok, entonces según esta palabra,
100% estoy seguro que tengo que diezmar. Número uno. Entonces, aquí hay una cosa que la gente puede decir: ah, no, pero tengo entendido que solamente son granos o solamente es comida, ¿verdad? Pero recordemos que en ese entonces puede ser que ese diezmo de comida se podía pudrir. Amén. Entonces muchas veces, después vamos a leer otro pasaje donde dice que se venda y se guarde ese dinero y después se utilice para estos. No les voy a hacer spoiler, les voy a explicar después. Bien, tengan esto en mente. Dice así en el 24: y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita. Eso es grande, miren: no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Ok, entonces, si leemos Deuteronomio, nos damos cuenta que específicamente está hablando sobre el diezmo. Miren, yo quiero que me pongan mucha atención acá, 100% del tiempo, porque este es un tema muy, muy fuerte, que es la direccional de cada fe cristiana en donde nos denominamos como cristianos aquí en la iglesia. No sé si me doy a entender. Tiene que entender que si usted no sabe bien de esta parte, entonces puede afectar su fe grandemente. Entonces, hasta aquí todo indica, según Deuteronomio, que diezmar es correcto. Y uno dice: ok, hemos escuchado esto. Escúcheme. Como dice para los levitas, los sacerdotes de ese entonces, normalmente nos han enseñado que es para los pastores o para la iglesia. ¿O no es así? ¿Sí? Aquí veo muchas personas que sí han recibido esa enseñanza. Ok, tengan todo esto en mente, quiero que lo guarden muy bien. El siguiente punto dice, la siguiente base bíblica que muchos utilizan para esto del diezmo es muy famoso: Malaquías 3, 8, 11. Amén. Esto muchos lo han escuchado. De hecho, la palabra de Dios dice, voy a esperar un poco, si quieren vayan a Malaquías 3, 8. Malaquías 3, 8. Voy a esperar. Ok, estamos en Malaquías 3, 8. Amén, gloria a Dios. Dice entonces en Malaquías, y esto muchos lo han escuchado como una base bíblica. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Malaquías. Malaquías, para que sepan, es un profeta en ese entonces. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y dice la palabra: en vuestros diezmos y ofrendas. Y dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era una bodega básicamente en donde se podía meter todo tipo de granos y todo tipo de especias. Y haya alimento en mi casa, es decir, en el templo. Y probadme ahora en esto. Y aquí viene lo bueno, porque dice la gente, ¿verdad? Ah, bueno, si yo diezmo, entonces Dios me bendice. Escuchen bien acá. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces hasta el versículo 10 en Malaquías dice: si yo diezmo, si no diezmo, estoy robando. Pero si diezmo, dice Dios que va a abrir las puertas del cielo. Y gloria al Señor por esto. Y en el 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Y creo que esta palabra tienen que entenderla. El devorador no solo es Satanás como tal, sino que cuando usted mira en la palabra en hebreo, se da cuenta que devorador viene del que destruye, pero se refiere a las plagas. ¿Sí? Está hablando porque en ese entonces habían cosechas.
Dice: y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ok, ¿cuántos han escuchado este versículo que utilizan como versículo de respaldo para decir que el diezmo es obligatorio? ¿Cuántos? De hecho, mucha gente, los predicadores, han hablado sobre este específico versículo diciendo: hey, pero así como dice en 1 Corintios 6:10, dice que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos. Pero Malaquías dice que si yo le estoy robando a Dios sin darle el diezmo, entonces estoy siendo un ladrón, ¿correcto? Entonces, por lógica, decimos: wow, entonces si no diezmo, me voy para abajo, no heredo el reino de los cielos. Así dice la palabra, y amén, gloria al Señor, y se acabó. Ok, aquí hay un problema grave, porque unas cosas se contradicen en realidad. Vamos a ir a ese punto. Y hay otras cosas que parecen reales, pero se contradice con el evangelio de Jesucristo. Ok, si yo no diezmo, estoy robando, entonces significa que yo me voy al infierno. Entonces, ¿dónde queda la gracia? O sea que yo tengo que darle a Dios para que Él me bendiga. Es una pregunta muy válida, gloria al Señor. O entonces, si yo no le doy al Señor, significa que Jesús murió en vano en la cruz porque ya no estamos bajo la ley. ¿Cómo así? No entiendo. Es que hay tantas cosas que hay que analizar, amados hermanos. Pero mucha gente se ha tomado la tarea de convertir la palabra en algo que causa miedo. Esta es la palabra. Si usted empieza a tener miedo de: ay, es que se me olvidó diezmar, aquí hay un problema. Si usted empieza a tener en su corazón: ay, es que si no diezmo, entonces Dios me va a quitar de lo que ya tenía, aquí hay un gran problema, porque eso no suena para nada como el Señor Jesucristo que nosotros seguimos. ¿O no es así? Señor Jesucristo habla sobre leyes también, y Él dice que ya no va a ser diente por diente y ojo por ojo, sino que dice que si nos pegan, nos golpean, entonces pongamos la otra mejilla. Incluso dice: cuando nos pidan, hay un pasaje después de eso que dice: si nos piden la túnica, entonces a que le demos la capa también. Me doy a entender acá. Jesucristo está hablando puramente de amor, pero aquí hay condenación por completo. Esto me suena más como a las personas extremistas que están en la calle y dicen: hijos del diablo. ¿Han escuchado eso? Que te señalan y te dicen: hijo del diablo. Y uno se queda: mi papá no es el diablo. Entonces, lo que voy con esto es que la condenación no nos pertenece darla, sino que está dentro de la Biblia. Ahora bien, hasta aquí todo está bien confuso, porque no parece tener bases bíblicas. Voy para acá. Dice la palabra de Dios en Malaquías, ¿verdad? Hablamos sobre esto. Les voy a contar desde dónde viene todo esto, toda esta ideología. Malaquías está en el Viejo Testamento, y desde que tenemos recuerdo, desde el Nuevo Testamento, desde el Viejo Testamento, hay reglas que nos dicen que tenemos que diezmar. Pero les voy a explicar cómo funciona esto. Cuando Moisés, recordamos a Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y los llevó a la tierra prometida, ahí habían 12 tribus. De hecho eran 10 tribus y media, y después otras 2, eran como 12 y media, por decirlo así. En esas 12 tribus, cuando entraron a la tierra prometida, quiero que me pongan atención, llegaron y se repartieron las tierras. ¿Se recuerdan de esto? Ok, se repartieron las tierras y a cada tribu se les entregó una porción de tierra. Y en la Biblia dice que dependiendo de la cantidad de personas en la tribu, de la cantidad de gente que había, se les daba porciones de tierras más grandes. Bien, pero de estas tribus, la única tribu que no pudo recibir tierras era la tribu de Leví. Ahora, de ahí, ¿por qué viene el libro Levíticos? Porque se trata de todas las cosas que el pueblo de Leví tenía que hacer. El pueblo de Leví era un pueblo que se dedicaba a las cosas del templo ceremonialmente, que se dedicaba a las cosas de Dios 100%. Entonces no tenían tierras. Y en la palabra dice que el pueblo de Leví se fue a distintos pueblos, tierras que eran de las tribus, y se instalaban
dependiendo del lugar donde estaban. Y ahí es donde llegaban las tribus y daban honor al templo de Dios. ¿Hasta aquí estamos bien? En la misma página, amados hermanos. Esto va a ir con mucha historia, así que necesito su atención. Bien, vamos acá. Entonces decían, como el pueblo de Leví no tiene absolutamente nada de tierras, entonces ellos comerán de lo que el diezmo les entregue todos los otros pueblos, todas las otras tribus. Ese era el sistema que Moisés vino y dijo, ¿saben qué? De alguna manera tienen que sobrevivir los levitas. Entonces, como no tienen tierras y no tienen como para sembrar y cosechar, lo que vamos a hacer en el honor de Dios es darles los diezmos de nuestras cosechas. ¿Estamos bien hasta acá? Bien, entonces esto era una ley civil y también relacionado con una ley ceremonial, porque tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Entonces tenían obligación ellos de llevar los diezmos hacia el alfolí, que era la bodega en donde los levitas tenían, incluso las ofrendas. Y las ofrendas no es el concepto que tenemos hoy en día. Las ofrendas en el canasto no es eso. Las ofrendas son las vacas, las ovejas, los pájaros. Y podemos leer en la Biblia que dice que llevaban eso para sacrificio, en ofrenda para el Señor. Y lo que se sacrificaba y se purificaba, los levitas comían de eso. Amén. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces ya tenemos el concepto de dónde viene. Entendemos fijo que todas las cosas que eran de ese entonces era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía obligaciones como leyes para poder sostener a los levitas. Muy bien, ahora bien, entonces existían también otras leyes. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para ustedes. Esto significa que hay pastores, que hay personas que predican y enseñan la palabra, que van y dicen, escúchenme, el pueblo de Israel daba los diezmos hacia el templo y hacia los levitas. Entonces, como yo soy del pueblo de los levitas, ustedes tienen que diezmar a la iglesia y de esta manera sostener la iglesia. Este es el concepto que muchas iglesias tienen. Pero ahora empieza lo mero de nuestra iglesia. No es correcto. El diezmo no es como se pinta en muchas otras congregaciones, como una forma de poder sostener la iglesia. Y voy a aclarar en eso. De hecho, les voy a decir de una vez por todas que el diezmo no es obligatorio. De hecho, estoy diciendo que el diezmo no es obligatorio, y lo digo con mucha delicadeza, porque sé que aquí hay doctrinas diferentes en nuestra iglesia, que vienen de otras iglesias y han entendido, pero vamos a desglosar esto. ¿Por qué el diezmo no es obligatorio? Primero que todo, empecemos acá. El diezmo era obligatorio para el pueblo de Israel. El diezmo era un sistema civil, era como el gobierno de Israel había puesto la importancia del templo de Dios como parte del gobierno. Entonces era un impuesto para que se pudiera sostener el pueblo, la tribu de los levitas, para que pudieran continuar con el trabajo ministerial que tenían. Amén. Hasta aquí estamos bien. Entonces, en el Viejo Testamento se habla específicamente que es para el pueblo de Israel. Ahora bien, les voy a hacer una contrapropuesta de entendimiento de esto. Miren, escúchenme acá, dicen: hay también leyes que tenían que cumplir los sacerdotes, es decir, los levitas. Entre ellos dice: no se harán calvicios sobre sus cabezas, o sea, no se van a rapar, ni raerán la punta de su barba, no se van a cortar la barba, ni en su carne harán rasguño, no se van a ni siquiera rascar, por decirlo así. Ahora el 2 dice: prohibición de ciertos matrimonios. Los sacerdotes debían casarse con mujeres que fueran vírgenes o viudas de sacerdotes, o no con mujeres que hubieran sido impuras o divorciadas. Yo creo que desde la barbita y desde el pelo y desde el casamiento, aquí ya de por sí un montón de pastores están fallando. Empecemos desde ahí. Ok. 3. El vestuario sacerdotal. El sumo sacerdote debía llevar vestimentas específicas que incluían un efod, un pectoral con piedras preciosas, un manto de lino y un cinturón. Y eso está en Éxodo 28:1-4.
que tenían que vestir de una cierta manera y ese era el código de vestimenta. Entonces, ¿cuántos pastores que exigen la ley? Esto es ley ceremonial. ¿Cuántos pastores que han exigido la ley del diezmo han visto que se visten con perlas y con piedras y con una túnica y están predicando la palabra? ¿O cuántos pastores no se rasuran, se dejan la barba hasta donde se pueda y solo se recorta, que están exigiendo el diezmo? Yo pregunto esto para que empecemos con una conciencia de entendimiento, amados hermanos, porque a mí me parece ridículo que nosotros estemos exigiendo una parte de la ley de los israelitas mientras no estamos cumpliendo con todo lo demás. Para mí eso me suena como conveniencia, honestamente. A mí me conviene el diezmo porque pues yo quiero tener ese dinero. Uno dice así. Y después, pero no me conviene que dejarme con una túnica porque qué ridículo me miro, qué van a decir en redes sociales. ¿En serio? Ok, miren qué ridículo se pone todo esto. No podían comer camarón, literalmente. Tenían prohibido comer ciertos tipos de mariscos. Solo tenían algunos tipos de mariscos que podían alimentarse. Si su esposa estaba en menstruación, tenía que vivir afuera de la casa la esposa. No podía tocarla. Si la tocaba, tenía que irse a bañar, a purificar, dice, hacia el mar. ¿Usted puede creer eso? Imagínese usted que un pastor, es que fíjese que mi esposa está impura, tengo que ir al puerto San José a comer camarones tal vez. Me doy a entender, se empieza a poner bien ridículo, hermanos. Y después dice, si no podía comer cerdo, y si un hijo rebelde, y este es uno de los más extremos, si un hijo se ponía en rebeldía, tenían que llevarlo a la plaza y apedrarlo. Aquí es donde se empieza a poner bien rara la cosa, ¿no? Dice, no, pero pastor, es que eso se escapa de las leyes morales. Y vamos a ir a ese punto, pero quiero que entienda una cosa específica. Si vas a exigir algo, tienes que hacerlo bien. Si vas a exigir algo completo, tienes que exigirlo correctamente. No puedes hacer por partes la palabra. Eso es lo que conocemos como agarrar la palabra a nuestra conveniencia, agarrar un versículo y ponerle un montón de cosas espiritualizadas y convertirlo en algo por miedo. Esto es lo que me refiero yo en este momento. ¿Me doy a entender acá? Estoy entrando en calor, amados hermanos. Es que este es un tema bien delicado y honestamente para mí es personal, porque yo crecí en una iglesia en donde el miedo era lo primero que me hacía ir a la iglesia, y así no funcionan las cosas. Aún así, miren acá, los israelitas, es decir, los judíos que vienen de la mera mata de Israel, ¿verdad? Usted sabe que en las sinagogas de los israelitas, perdón, de los judíos, no piden diezmo. ¿Sabe por qué es eso? Y tendría sentido que ellos lo pidieran, porque ellos son ceremoniales. Ellos no han escapado de las cosas que nosotros decimos que es por gracia. Es decir, ellos siguen con tradiciones profundas. Pero ¿saben por qué no piden el diezmo? No lo piden porque no están seguros si ellos son o no son del pueblo de Leví. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial se perdieron un montón de registros de quiénes venían de dónde. Ya no se sabía de dónde. Entonces en la línea correcta de Dios, ellos dicen, ¿saben qué? Nadie sabe quién es del pueblo de Leví. Entonces nosotros no podemos exigir el diezmo, no podemos cobrar el diezmo. ¿Me doy a entender acá? Ni siquiera los judíos que ellos están más entitulados a recibir el diezmo, no reciben el diezmo, no lo cobran. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos estamos exigiendo algo que no nos pertenece? Empiezo desde acá. ¿Alguien me está entendiendo acá? Ese es un tema bien delicado. Ay, Señor mío. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. No tengan pena. O tal vez todo está bien claro. ¿Sí? Muy bien. Ok. Siquiera Jesús cobró el diezmo. No hay ni un versículo que diga Jesús cobró el diezmo a todos sus seguidores, a toda su congregación, a todos sus discípulos. ¿Sabe por qué?
Porque Jesús era de la tribu de Judá. Él no era levita, era de la tribu de Judá, lo cual significa que él no tenía el derecho. Ahora bien, dice así, incluso el apóstol Pablo, ahora miren, apóstol Pablo siendo judío, israelita, ¿verdad? Él no cobraba el diezmo, ni hay un versículo que cobraba el diezmo por una razón. Y la razón es porque él era del pueblo de Benjamín. Estamos construyendo algo aquí, iglesia amada. Bien, estamos llegando al entendimiento del por qué. El primer punto es por qué es ridículo que cuidemos algunas cosas de la ley ceremonial, pero algunas cosas, la mayoría de cosas no las seguimos. Si fuera así, varios pastores tendrían que estar trayendo vacas acá. O ustedes deberían de estar trayendo, sembrando el trigo, y le vienen a poner todo acá, ¿cómo se llama? La cosecha aquí al pastor. O sea, eso sería lo correcto, porque en realidad siempre se habló de alimento y no de dinero. Y saben otra cosa más importante aún, el alimento se daba no solo para los levitas, se daban para los pobres, los necesitados, para las viudas, para los huérfanos y los extranjeros. ¿Sabe usted? O sea, entonces, ¿por qué el pastor está agarrando todo el diezmo para comérselo solito él? No tiene sentido. ¿Me doy a entender? Ok. Ahora bien, ¿alguien tiene calor o soy solo yo? Ahora bien, si aún así en una iglesia en donde usted está, le están exigiendo el diezmo, le están diciendo tiene que diezmar, entonces hay una cosa bien importante que tiene que entender. Si no diezmamos, estamos pecando supuestamente esa doctrina. Y como estamos pecando, entonces no podemos heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces déjeme decirle que nadie durante estos últimos cientos de años se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque nadie ha estado diezmando correctamente tampoco. El diezmo no es solamente la 10ª parte de sus ingresos y se acabó. De hecho, le voy a explicar bien cómo funciona el sistema de diezmos israelitas. Son 3 tipos de diezmo. El primer diezmo es el diezmo del levita y no es mensual, de hecho es anual. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos cosechar la tierra mensualmente, es difícil, sino que tenía que ser anual, la primera. El segundo era el diezmo para las fiestas, amados hermanos. O sea, una vez al año se hacía una fiesta y en esa fiesta tenías que traer a lo que Dios te haya dado, las vacas, el ganado, ¿cómo se llama? Los pollos, no sé, el pepián aquí en Guatemala. Sí, tenías que traer el 10% y darlo. Ya aquí es el 20% al año, ya solo acá. Y después existe otro tipo de diezmo que es el diezmo para los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los pobres. Y ese diezmo se daba cada 3 años. Entonces, si hacemos matemática, nos damos cuenta que son 23.33% que usted tendría que estar dando mensualmente. Si hablamos sobre ¿cómo se llama? La doctrina del diezmo. O sea que si has estado creyendo en esa doctrina y has estado trayendo solo el 10% mensual, te vas a ir al infierno. ¿En serio? Me estoy dando a entender acá. No hay ni siquiera un balance completo de lo que es y lo que no es. ¿Y acaso somos cristianos mediocres nosotros, amados hermanos? ¿Acaso somos cristianos que vamos a creer cuentos pequeños y sin investigar a profundidad y entender lo que Dios quiere para nosotros y dejarnos engañar por personas que están vestidas de ovejas pero son lobos? Ok, ¿por qué me molesta tanto cuando hablo de este tema? Porque lo que intento decir es que ¿por qué hay que llegar al extremo de utilizar la palabra del Señor, convertirla en algo que es inútil, que no sirve para nada, y engañar a la población para llenarse las bolsas? El que supuestamente tendría que estar predicando la palabra con rectitud y con honor hacia el Señor. Entonces, esto ya no es, para mí personalmente, ya no es algo que se trate de un simple error de traducción, un simple error de interpretación. Esto se trata de algo muy grave. La gravedad es enviar a las personas que están escuchando con engaño al infierno.
entiendo que puede haber dos tipos de pastores. El primero, que por ignorancia no lo sabe decir, que exige el diezmo por ignorancia, porque así le enseñaron y jamás se dio la tarea de investigar a profundidad. Y lo entiendo, tal vez eso sea más pasable y pueda entender, porque yo estuve en esos zapatos, yo pensaba que era obligatorio. El segundo punto, el segundo pastor, es aquel pastor que lo hace aún sabiendo la palabra y la escritura del Señor. Eso es lo que dice el Señor, que tengamos cuidado con falsos profetas, primero. Segundo, que van a haber lobos vestidos de ovejas. El que sabe y predica mentira, ese es el real ladrón. ¿Me doy a entender? Entonces, yo cuando estaba preparando esta palabra estuve en una gran controversia conmigo mismo. Y trasnochando peleaba contra mi espíritu y peleaba contra mi carne y peleaba contra las ideologías. Pero, ¿qué sería de mí siendo pastor si no traigo la verdad absoluta de lo que el Señor ha estado mostrando en la palabra hacia el púlpito y explicar las cosas correctamente? Claro, por supuesto, les voy a hablar con mucha sinceridad. Si hablamos financieramente de la iglesia, es un gran golpe para la iglesia. Yo voy a una mega iglesia y hablo de este tema, me sacan a patadas. En serio que sí. ¿Por qué? Porque el negocio de la iglesia es el diezmo. Piénsenlo usted detenidamente. El negocio, y estoy hablando de negocio, no estoy hablando de gracia, estoy hablando de negocio. Si usted pone a una persona con miedo, ay Dios mío, si yo no diezmo, el Señor me va a quitar lo mío. Ay Dios mío, esto es de Dios, así que si no lo doy me voy al infierno. Si alguien tiene ese miedo y está dando el diezmo por miedo, entonces es al revés, está trayendo maldición para su vida, porque está entregando sin alegría en el corazón, lo cual significa que Dios no está alegre de usted cuando está dando. Está dando en un saco vacío, no en una tierra firme y fértil. Me estoy dando a entender acá. Hay promesas de Dios. Sin embargo, eso también tiene que ser bíblico. No puede ser pacte ahora con Dios. Si usted le da 1000, entonces Dios le va a devolver 10,000, porque dice el 100 por 1 en la Biblia. ¿Han escuchado esto? Patrañas. En serio, disculpen mi léxico de español enojado, pero estos son puras mentiras. Pues si así fuera, entonces dígale al profeta o lo que se llame, que dígale, entonces sembrame vos 1000 y para que Dios te dé 10,000. ¿Tiene lógica? No, pero es que así no funciona, es que yo soy levita. Me voy a entender acá. Miren la extremidad con la que estoy hablando en este momento. Esa es una destrucción total al sistema de negocios de una iglesia falsa. Uy, la cámara. Esto va para el internet, amados hermanos. Bien. Entonces, estamos entendidos que si no estamos diezmando 23.33% al mes, entonces nos vamos al infierno, ¿no? Según la doctrina. Así que deje de pensar en que esa es una doctrina correcta. Estoy intentando hablar, mire, ¿en qué me conviene a mí? Piénselo desde ese punto. ¿En qué me conviene a mí como líder de la iglesia el decirle que los diezmos no son obligatorios? Solo en una cosa. Me conviene en que usted se va a salvar correctamente, que su corazón va a entender profundamente de la Biblia, que va a entender que los engaños son lo que nos llevan al abismo. De hecho, en la palabra dice que si un ciego guía a otro ciego, se lo lleva al abismo. ¿Me doy a entender? Ustedes ya no son ciegos porque están escuchando la palabra de Dios, están escuchando con bases bíblicas. ¿Yo para qué les voy a traer algo que yo creo que es así? No se trata de eso. Yo estoy convencido porque la palabra me dice específicamente que no es así. Ahora bien, aquí estamos entendiendo, vamos a fraccionarlo bien. Estamos hablando del Viejo Testamento, ¿bien? Donde los israelitas tenían leyes. Ahora bien, dice aquí en Romanos 6, 12, 14, yo se los voy a leer, y este es un versículo muy, muy famoso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino representados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Bien, escuche con atención. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el DHH, en el Dios habla hoy, dice: así es, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, bien, uno dice, aquí se puede malinterpretar un poco, y quiero aclarar eso también porque es bien importante. Muchos utilizan esta palabra para decir, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero quiero que entienda, como dice un buen pastor, un texto sin contexto es un pretexto. Bien, escuche bien acá. No podemos agarrar solo ese versículo para decir que estamos bajo la ley, bajo la gracia y no la ley. ¿Por qué? Porque Pablo nunca estaba hablando sobre la ley de los israelitas como ceremonialmente, sino que estaba hablando de salvación. Si usted se pone a leer todos Romanos, Pablo está hablando sobre la salvación y la afirmación como cristianos, qué es lo que tenemos que ser, y no como israelitas, no como judíos, sino como gentiles. Bien, aquí no sé si está un poco confuso. ¿Me entienden acá? Amén. Entonces Pablo no está hablando de hey, ya no sigas la gracia, ya no sigas la ley porque está abolida, porque Cristo la abolió. No está diciendo, hey, no tiene nada que ver la gracia, puedes pecar porque ahora, la ley, porque ahora estamos por gracia. No se refiere a esto. Está diciendo, hermanos, existe la ley y la ley está para ser cumplida. Sin embargo, para tener salvación, nadie se puede basar por la ley, porque todos iríamos al infierno. Ahora estamos por gracia, lo cual significa que ya no importa si nosotros estamos regidos o no por una ley antigua como la de Moisés, sino que lo más importante es las intenciones de nuestro corazón de que por qué estamos siguiendo estas leyes. Ahora, aquí puede estar un poco confuso, pero voy a continuar con esta parte. ¿De qué ley está hablando Pablo? Hay tres tipos de leyes: la ceremonial, la civil y la ley moral. Tres tipos de leyes. La primera ley moral es la ley de los 10 mandamientos. Bien, esa es la ley que aún nosotros como cristianos, aunque ya no estemos bajo la ley de los israelitas, aún seguimos. Amén. Porque la palabra de Dios en los mandamientos, eso fue escrito con el dedo de Dios, dice la palabra. Que cuando fue al monte Moisés, Dios escribió esos mandamientos, y entre ellos dice: no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no robarás. Amén. ¿Alguien me está entendiendo acá? Todas esas leyes morales las tenemos hoy en día y las aplicamos, porque aunque ya no estemos bajo Israel y las leyes de Moisés, pues yo no voy a matar a la gente. Sería ridículo. Como ya no estoy bajo la ley y la gracia, ahora me toca matar, me toca robar. No, son leyes morales de los 10 mandamientos que tenemos que seguir porque el Señor nos mandó a hacerlo. Bien, y después está la ley civil, lo cual es todos los reglamentos que el pueblo de Israel tenía cuando estaban como pueblo allá en el pueblo, ¿cómo se llama? En la tierra prometida. Bien, es decir, si una ley civil sería: si tu esposa es adúltera o si tú eres adúltero, entonces han escuchado eso, que tienen que apedrear a la esposa porque es adúltera. Y también está otras leyes como lo que hablaba de no comer mariscos o cerdo. Esas son leyes civiles que están relacionadas con lo ceremonial, pero son directrices gubernamentales para el pueblo de Israel para que hubiera orden. ¿Me doy a entender? Ok, muy bien. Y está la otra ley, que es la ley ceremonial, lo que hemos estado hablando hasta el momento sobre el diezmo, o de ir y hacer las vacas y matarlas y después sacrificarlas. Todo eso es ceremonial. Bien, ok, voy a hacer una pausa por acá, una pausa. Yo sé que este tema es largo y es a veces confuso, pero necesito que usted esté firme en el entendimiento de este tema,
porque yo no sé qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. No sé si van a venir más personas, o usted se va a ir para otra iglesia, o va a estar predicando la palabra, o se va a volver misionero. Pero lo que necesito es que vaya en cualquier trabajo ministerial. Necesito que tenga entendimiento de la Biblia. No puede ir allá o acá simplemente teniendo ideas de otras personas. Tiene que tener la palabra en su corazón, no solamente en su mente o su oído. ¿Me doy a entender acá? Entonces, por favor, resistan, peleen. Y ¿saben qué? Hagamos una cosa. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? ¿Nadie? Cero preguntas. Ok, entonces yo voy a hacer una pregunta. A ver, necesito que me den una ley ceremonial. A ver, Keoni, dame una ley ceremonial, cualquiera, de los israelitas. Cualquiera. Mientras pensás ahí, necesito que me dé una ley moral. Juanito, dame una ley moral. ¿No? Ok. Keoni. Muy bien. Ok. Vamos a agarrarlo así para que despierten. Escuchen bien. Leyes morales son leyes de los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Amén. Estamos bien acá. Leyes ceremoniales. Una de ellas es traer las vacas o tu primicia o lo mejor de tu ganado para venir y sacrificarlo. Bien. Voy a explicarlo bien. Civil es para el pueblo, solamente el pueblo, para orden del pueblo. Moral es los 10 mandamientos, simple. Y ceremonial son todo lo que tenga que ver con el templo, las cosas de los levitas. ¿Me doy a entender acá? ¿Estamos bien acá? Muy bien. Sí. Todo lo que las leyes de Moisés que ordenan al pueblo, que no tengan que ver directamente con el templo, cosas ceremoniales. Solo que es una buena pregunta. Recuerden que hay leyes civiles que están relacionadas con las ceremoniales. Es bien importante. Un ejemplo puro es no comer cerdo, porque eso era una ley civil para todos como ley, porque el templo y Dios estaba relacionada directamente con el gobierno también. Era así de importante las cosas de Dios para Israel. ¿Bien? Ok. Muy bien. Esto es más como un estudio bíblico, ¿verdad? Más que una prédica. Me gustan ese tipo de estudios bíblicos. Ok, entonces, ya hablamos sobre que Pablo no quería abolir. Muy bien, entonces, hasta aquí estamos bien, amados hermanos. Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, dice la palabra. Amén. ¿Estamos bien hasta acá? Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, dice la palabra, y los profetas. Entonces, resumamos la ley. Dice Jesús que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Ese es el primer mandamiento. Bien, y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús está resumiéndonos a nosotros para simplificar las cosas aún más y entenderlas más a profundidad. Está diciendo a todo su pueblo, al que escucha, que si tú amas a tu prójimo y amas a tu Dios con todo tu corazón, ¿sabes qué significa esto? Que no vas a faltar a las leyes. Eso es lo que se refiere. Si tú tienes un amor por Dios, ya no vas a pecar, ya no vas a robar porque es que me castiga la ley. No vas a robar porque Dios, como amas tanto a Dios,
no quieres verte mal delante de Él, no quieres hacerlo sentir mal, no quieres fallarle a Dios. Eso es lo que me refiero. Y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo profundamente, y por eso es que hablamos sobre la oración hoy, ¿verdad? Cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, nunca le vamos a querer hacer daño, jamás. ¿O usted se quiere hacer daño? Si usted se quiere hacer daño, venga conmigo porque tenemos que ir al hospital. Eso es un problema. Entonces, simplificado es, amados hermanos, ¿y por qué estamos hablando sobre estas específicas leyes? Es que si nosotros nos basamos solamente en las leyes, entonces nadie puede heredar el reino de los cielos. Esta es la mera realidad. Si nos basamos 100% en solamente cumplir los 10 mandamientos, como era el Viejo Testamento, ¿verdad? Tenían que cumplir los 10 mandamientos, todas las leyes civiles, todas las leyes ceremoniales, y así no eran castigados y así podían heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué estamos bajo la gracia? ¿Y por qué hablé sobre Pablo en ese entonces atrás? Pablo no se refería solamente a que estamos por gracia para dejar todas las leyes atrás, sino que se refiere que vamos a cumplir las leyes si tenemos la gracia de Jesucristo con nosotros. Me estoy dando a entender acá. Entonces, si Jesucristo resume por dos cosas, dos leyes grandes, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente, y amar a nuestro prójimo, aquí es donde se resume que nosotros vamos a cumplir con las leyes no por obligación, sino que por amor. Bien, entonces yo le hago una pregunta a usted, ¿Usted viene a la iglesia por obligación o por amor? ¿Usted viene a la iglesia porque realmente quiere tener una relación con Dios y dice: Señor, yo te amo tanto que hoy me levanté, aunque estaba muy adolorido de la cadera, me levanté, pero vine porque yo te quiero escuchar tu palabra, quiero estar? Y no me refiero que solo en la iglesia esté la palabra. Estoy diciendo que como es un sacrificio venir, amén, estamos matando nuestra carne, amados hermanos. Entonces, ¿usted está viniendo acá por amor o por obligación? Es decir, ay, es que si no voy a la iglesia, capaz que me va a suceder algo. Ay, si no voy a la iglesia, el pastor me va a regañar. ¿Me estoy dando a entender acá? La pregunta más grande que se tiene que hacer en su vida es: ¿por qué estás sirviendo a Dios? ¿Para qué? ¿Para lo que puedes obtener de Él o porque lo amas con todo tu corazón? Y aquí se responde bien simple. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, aunque no tengas nada, vas a servirle. Y si amas a Dios con todo tu corazón, aunque te quite todo, le vas a servir. Esto es amor hacia nuestro Señor. ¿Alguien me está escuchando acá? El amor que se tiene que tener hacia el Señor es un amor incondicional. Así como Él nos ama incondicionalmente, tenemos que hacer todo lo posible para morir en nuestra carne y poder estar con Él. Bien, entonces, ¿saben mi preocupación más grande, amados hermanos? Sí. Amén. Mateo, miren, justamente para allá vamos, Mateo 5:17, ¿verdad? Excelente. Antes de que continúe acá, mi mayor preocupación cuando estaba formando esta prédica, esta enseñanza, era que se aburran, amados hermanos. Mi mayor preocupación. Saben, no se trata de que yo haga payasadas acá para que ustedes no se aburran, en realidad, porque yo sé que esta prédica es algo intensa y es algo larga, pero mi mayor preocupación era que se aburrieran, porque era una palabra tan edificante la que estoy dando ahorita en este momento, que Satanás no va a querer que ustedes escuchen bien la palabra. Satanás lo que va a querer es que ustedes estén pensando en otras cosas más que lo que estamos hablando en este momento. Por eso es que yo les ruego, miren, yo sé que suena extraño, pero les ruego que intenten lo más posible. Si tiene sueño, si tiene cansancio, levántese, estírese. ¿O saben qué? Levántense, estírense. Levántense, estírense un buen, bostece todo lo que necesite, tosa, vaya a tomar agua, lo que sea, pero necesito que todos entendamos esta palabra. ¿Sí? Dígale al hermano que tiene: hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
bienvenida. Así, siéntese, ya. Muy bien. Muy bien, Mateo 5:17. Vamos para acá. Mire cómo dice Mateo 5:17. Es una belleza. Tienen que entender muchas cosas de este versículo. Dice así: Reina Valera, no penséis que he venido para abrogar, o sea, es decir, quitar, pelear, destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice la palabra. Entonces, aquí es donde entré en un gran conflicto. Me puse a pensar, ok, si estamos bajo la gracia y no la ley, ¿por qué Jesucristo viene a decir que no viene a quitar la ley, sino que viene a cumplirla? Esto no tiene sentido al inicio. Me puse a pensar profundamente. O sea, entonces, ¿viene a cumplir la ley o la viene o a qué viene? ¿Viene por gracia o vino a morir por nosotros? ¿Por qué? Entonces empecé a leer más versiones y leí en DHH: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Ok, hasta aquí otra vez cambia el contexto completamente. Dice, ok, no es cumplir la ley. Bueno, voy a ir más despacio. En el primero de la Reina Valera, uno cuando lee la traducción dice, ok, Jesús está diciendo, no vengo a quitar la ley, a abolirla, a quitarla, destruirla, sino que vengo a cumplirla. Entonces dice, entonces Él viene a cumplir la ley de los israelitas. Ok, tenemos que cumplir con la ley. Uno puede pensar hasta ahí. Después en la DHH dice, no he venido a suprimir la ley, sino que a darles su pleno valor. Entonces dice, ok, entonces no es que viene a cumplir con lo que está acatando, lo que están ordenando ellos, sino que viene a decir que viene a darle todo el valor posible a las leyes de los, ¿cómo se llama? La ley mosaica. Gracias. Ok, pero aquí viene otro tema, un problema más grande aún. En inglés, para los gringos acá, voy a explicar acá. Dice, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Fulfill es llenar. Aquí hay otras. La presentación de la palabra según las traducciones son muy diferentes. Fulfill es llenar. Si usted viene, tiene un vaso, llena el vaso y el vaso está a tope, no necesita ponerle más agua. ¿Me doy a entender acá? Entonces, ok, si en español dice cumplir y después dice darle su pleno valor, y en inglés dice fulfill, que es llenar, ahora empiezo a entender diferente. No viene Jesús a cumplir con todas las órdenes de los fariseos y Moisés, sino que viene a llenar, es decir, a rellenar lo que estaba vacío en la ley, a completar la ley. O sea, la ley estaba imperfecta antes de Jesús. ¿Me doy a entender acá? La ley que Moisés había puesto estaba imperfecta. Por eso Jesús está diciendo, yo no vine a destruir o incumplir las leyes morales, es decir, los 10 mandamientos, pero la ley que vengo a llenar es la ley de Moisés que han puesto acá. Yo soy el profeta, yo soy el Salvador que vino a llenar lo que estaba imperfecto, que era un vaso vacío que necesitaba el agua. ¿Me voy a entender acá? Estamos todos en la misma página. Pero miren, ok, hasta aquí estamos completos. Pero me puse más profundo en este tema porque lo leí en griego. Se lo voy a leer bien rápido. Menomísite hoti ilson katilasai, ton nomon y tu profitas, uk ilson katilasai alab plerosai. Ok, dice, menomísite es no concluyan que, menomísite, no concluyan que. Hoti ilson katilisai es derribar. Katilisai viene de la palabra derribar o destruir o desaparecer. Ton nomon y tu profitas, o los profetas, voceros, comunicadores, lo que sea. Uk ilson katilisai, otra vez, no vine a derribar sino pierosai. Pierosai es la palabra
que se traduce correctamente al español, que es llenar en plenitud. Plerosai es llenar en plenitud. Entonces aquí hay una gran diferencia entre la Reina Valera y la DHH. Dice la Reina Valera, sino para cumplir. La DHH dice a darle su pleno valor. Pero plerosai es llenar a plenitud. Entonces la corrección es brutal. Una palabra define completamente el rumbo del entendimiento de qué vino Jesús aquí a la tierra. Él no vino simplemente a decirnos, oigan, miren, las leyes de Moisés son perfectas, síganlas. No, Él vino a decir, las leyes de Moisés tienen un gran error, porque todas las leyes están bien dichas, mas no tienen amor. Como no hay amor dentro de las leyes, no se puede cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque lo que está diciendo Dios, Cristo Jesús está diciendo, hey, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está diciendo, hey, amarás a tu Dios. Pero si amas a tu Dios, no vas a estar escondiéndote porque no hiciste bien una ley, sino que como lo amas tanto, lo que vas a hacer es decir, Señor, yo quiero ser varón perfecto. Señor, como te amo tanto en el corazón, yo voy a cumplir con lo que esté en mis fuerzas de tu ley. ¿Me doy a entender acá? Entonces no estás aquí en esta iglesia porque tengas la obligación de estar, sino que estás porque Dios te ama. Y Dios puso en tu corazón que tienes que tener una vida recta y en plenitud, llena de plenitud. ¿Me doy a entender acá? Gloria a Dios. Uy, qué intenso esto. Es tan importante llegar a la profundidad de la palabra para entender lo que está diciendo el Señor. ¿Y por qué estamos acá? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermano, usted empezó desde el diezmo, después de las leyes, y después empezó con amor, y después que Cristo. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora, quiero que entiendan por qué estamos hablando de toda esta historia. La razón es porque el engaño del diezmo obligatorio por las iglesias empresariales han venido durante siglos, amados hermanos. Siglos de engaño. Yo estoy tan urgido que en estas últimas 2 horas tenga que explicar todo esto resumido y convencer, y en que su espíritu tiene que tener entendimiento de la palabra más profundamente. Nos han venido engañando durante años y años a nuestros ancestros, durante siglos. Por eso es que me parece muy importante que entendamos a profundidad esta palabra. ¿Sí? Me hubiera gustado que todos hubieran estado acá, pero le pedí a Sofía que grabara todo esto a punta de letra para que todos nuestros miembros de la iglesia puedan verlo en YouTube, porque es bien importante. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay una cosa, hay otros argumentos contra esto. Dice, hey, están hablando de la ley, ok, pero hermano, y me preparé para esto. Hermano, el diezmo era antes de la ley, porque Abraham había diezmado a Melquisedec. Entonces, todo lo que está diciendo es inválido, porque el diezmo se viene hablando desde antes que existiera Moisés. Entonces, eso es convincente, realmente. Eso puede ser cierto, pero aquí hay un gran error de entendimiento bíblico. Si usted va a la palabra en donde está Abraham, eso es Génesis 14:20. Ya no voy a tardar mucho, amados hermanos. Ponga la última gota de atención acá, por favor. Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok. ¿Saben cuál es el gran problema de acá? Que Abraham viene y entrega a Melquisedec este diezmo por gratitud. Déjenme explicar. En ese momento Abraham estaba teniendo una guerra con sus vecinos, y cuando él ganó la guerra, él dijo: ok, ya que gané y el botín es grande, voy a dar el 10%. Pero no se puede encontrar ni atrás ni adelante de ese versículo que Abraham alguna vez haya diezmado o siguió diezmando. No hay ni un versículo.
Usted me puede venir a enseñar o leer todo lo que usted quiera. No va a encontrar que Abraham tenía la costumbre de diezmar, o que desde el momento que diezmó hacia Melquisedec siguió diezmando. No hay ni uno. Después sigue Jacob. Y Jacob hace un tipo como que trato sucio con Dios. Le dice: Dios, yo te voy a dar el 10% de todas mis cosas si me cuidas cuando vaya en el camino. Él se estaba trasladando de un lugar a otro. Y dice: si me cuidas, entonces te voy a dar el 10%. Si me proteges, te voy a dar el 10%. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Que es un chantaje. Le está diciendo a Dios condicionalmente. Es un diezmo condicional. ¿Sabes qué? Te voy a dar el diezmo si tú me ofreces. Entonces esto, y tampoco dice que Dios haya aceptado este diezmo o esta forma de hacerlo. Y otra vez vuelvo y repito, no hay un solo versículo que diga que Jacob tenía la costumbre de diezmar, o no hay un solo versículo que diga que Jacob desde ese momento empezó a diezmar. O sea, significa una cosa: que esos diezmos de Jacob y de Abraham eran eventuales, solo por una ocasión. Entonces, ¿cómo vamos a basar una gran tesis sobre la doctrina del diezmo con un evento? Tiene más lógica que se haya puesto en el pueblo de Israel, porque eso era para siempre. Ellos lo estaban haciendo todo el tiempo. Entonces, ahora bien, ese es el contraargumento que utiliza mucha gente para decir: no, es que por eso es que hay que diezmar, es obligatorio. No dice que es obligatorio. Nunca diezmó por obligación ninguno de los dos personajes, y jamás volvieron a diezmar después de eso. Ahora bien, yo lo utilizo como un contraargumento contra los que dicen esto. Que trabalenguas, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque viene y dice que Abraham diezmó después de haber sido victorioso por gratitud. Eso fue por gratitud, por amor. Digo: excelente, he ganado. Entonces, ¿sabes qué? Aunque no hayas hecho nada, yo te voy a dar esto porque lo hice en tu nombre, por decirlo así, ¿verdad? Entonces yo digo: ok, Abraham está haciendo lo correcto. Está dando la 10ª parte de sus ganancias porque hay gratitud en su corazón. Aquí se pone diferente la cosa. Parece que era un argumento para decirme que hay que diezmar obligatoriamente, pero no. Estamos hablando ahora firmemente que el diezmo que dio él era una ofrenda de su 10ª parte, no una obligación como israelita. ¿Me doy a entender acá? Bien, ya voy a terminar. Aleluya. Entonces, ¿tenemos que entrar en guerras para tener que diezmarle al Señor? Ahorita voy a ir a su casa a destruirle la casa, y lo que yo saqué de su casa le voy a dar el 10% a mi Señor, según la Biblia, ¿no? ¿Me doy a entender qué tipo de doctrina es la que estamos siendo alimentados todos los días? Es una doctrina, perdonen la expresión, pero idiótica, en donde nos está haciendo hacer lo contrario a lo que el Señor nos está enseñando a hacer. No tiene sentido alguno. Y después dice, antes ni después de este versículo, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Mire bien, Pablo dice en 1 Corintios, me encanta agarrarlos así con la palabra, porque de esto se trata. Mi base no es, lo vi en internet, mi base es la palabra de Dios. La palabra dice así, y no hay nada que esté mezclado ni mal dicho. En cuanto a la ofrenda para los santos, ok, todos me están escuchando, ¿verdad? 1 Corintios 16. Ahorita vamos a hablar de qué se trata el diezmo de verdad. Ya no por obligación, sino que por gracia. Escuche, 1 Corintios 16 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, no solo para los pastores, sino que para los misioneros, para las personas congregadas, para los que están siguiendo a Cristo Jesús, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, que no estén recogiendo por partes, sino que cada vez, ya por regla, una vez a la semana, ustedes guarden. Le está hablando a los corintios. Guarden y den según lo que Dios
los ha prosperado. Entonces, esta es la primera base para decirles a ustedes: no den el diezmo por obligación. Y no importa si dan en la 10ª parte de su salario o de sus ganancias, no importa, pero no por obligación, sino que por amor. Usted puede dar el 10º, puede dar el 20º, el 30º, el tetragésimo, no importa, pero délo con convicción y entendimiento de la Biblia. Entonces, según haya prosperado es clave, porque si usted viene y Dios le ha dado 1,000,000 de quetzales en la semana, no va a venir a dar un quetzal a los santos. No me refiero a la iglesia simplemente, ¿sí? Quiero que entiendan eso. No va a venir a dar 5 quetzales. ¿Por qué? Porque dice Dios que según lo que está prosperado. Ahora bien, esto también no es condicional. Es decir, nosotros podemos dar lo que el corazón nos nazca dar. Pero si tu corazón está puesto en el reino del Señor, el reino del Señor no puede valer el 0.001% de lo que Dios te está dando. Piénsalo de esa manera. Porque, miren, yo les dije una vez a nuestro hermano Mario: yo nunca les voy a exigir más de lo que yo ya estoy haciendo, ¿sí? Como pastor yo tengo que ser el ejemplo de esto. Y yo no estoy diezmando, estoy dando el 90% de mis ganancias hacia la iglesia, hacia el ministerio, hacia todas las cosas que el Señor nos ha puesto a hacer. ¿Me doy a entender? Ahora, yo no le estoy diciendo: hey, venga y traiga ni siquiera sé cómo se dice el 90%, el 90º. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que en nuestro corazón tiene que estar la gratitud y el entendimiento de lo que el Señor nos da. Si nos da poco, entonces el corazón tiene que estar nuestro corazón tiene que estar en la posición de dar hacia los santos. Bien, eso es lo que nos está diciendo. Y cuando dice los santos, vuelvo y repito, porque muchas veces se equivocan de esto. No me refiero al pastor, ni tampoco solamente a la iglesia. Me refiero a todos aquellos que sean cristianos y estén en necesidad también. Aunque es importante dar para la iglesia, también es muy importante dar a aquellos que no tienen nada. ¿Me doy a entender? Entonces no es un juego de rastrillo para que venga hacia mí, sino que es para el reino de Dios. Y cuando hablamos de reino de Dios, muchos pastores van a decir: es que yo soy del reino de Dios, así que para mí tiene que ser, yo soy el santo de... No, el reino de Dios es todo aquel que cree en Cristo. Todos los que podemos ser llamados hermanos en Cristo, es el reino de Dios aquí en esta tierra. Bien, ayude a los santos, ayude a aquellos que necesitan. Si tiene dudas sobre los santos, me puede venir a buscar, que es un tema también delicado. Ok. Y por último, dice en 2 Corintios 9, 6, de 6 al 15. Quiero que todos vayan a 2 Corintios 9, 6 al 15. Y este es el último estos son los últimos versículos que voy a leer. Yo sé que están cansados, yo les agradezco mucho que hayan escuchado hasta acá. Me interesa mucho que tengan entendimiento profundo de este tema, por favor. Espero que no tenga que hacer una danza acá para animarlos. Gloria. 2 Corintios 9, 6 al 15. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará, es decir, cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, escuche bien acá, el versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Todo lo que he venido diciendo hasta ahora. Porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Está hablando de poderoso Dios, Jehová. Está diciendo: puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, escuche, esta es la promesa de Dios, en toda circunstancia tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Bien, aquí hay una promesa. Sigue: como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que
el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para comer, para que coma. Aumentará los cultivos. Escuche, toc, toc, toc. Dios está hablando. Y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Está escuchando? Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, escucha, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redundan en abundantes acciones de gracias a Dios. Y después en el 15 dice: gracias a Dios por su don indescriptible. Ay, ¿desde dónde empiezo? Si usted está dando por obligación, no sirve. Si usted está dando por miedo, no sirve. Si usted está dando porque le da cheles, decimos acá, que no lo vean ofrendar, está mal, no sirve para nada. Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos por la gratitud hacia Dios. Todo lo que hagamos y entreguemos, que lo hagamos por amor hacia Él. Y miren, a mí me impresiona lo que dice. Primero, uno dice, entonces es que también tenemos que entender la parte no solo de la gracia, sino que de la promesa de Dios. Si nosotros sembramos escasamente, vamos a cosechar escasamente. Esto es el Nuevo Testamento. Ya no estoy hablando del Viejo Testamento. Es una promesa de Dios. Y esto se refleja en nuestras acciones, incluso psicológicamente. Cuando nosotros somos personas avaras que intentan tener todo aquí, ¿sabe qué es lo que pasa? Nunca, ese dinero se va a pudrir, simplemente. Nunca va a ser utilizado para la gracia de Dios. Nunca va a ser utilizado para que florezcan otros cristianos. Me estoy dando a entender acá. Esto puede ser controversial porque parece como que si estoy obligándolos a hacer algo y condicionándolos. Porque, miren, otra cosa. Cuando hablamos de grandes cosechas, Él está hablando específicamente de lo espiritual. Es decir, cuando nosotros... No es como en el terreno, como en la tierra de verdad. Si sembramos 5 semillas, van a brotar tal vez 15 o 20 matas, por decirlo así. Pero Él no está diciendo, si usted solo siembra 5 quetzales, va a generar 20. Pero el que sembró 100,000. No, ahí estamos regresando otra vez a la doctrina sucia. ¿Me doy a entender? Él está hablando espiritualmente. No siembres con escasez en tu corazón. Obviamente el Señor te ha prosperado. Y si en el punto de prosperidad que te ha dado, piensa en lo que tienes que dar según lo que el Señor te ha dado. Bien, por gracia, por amor. Y ¿saben qué dice al final en el versículo 15? Gracias a Dios por su don. Eso es un don de la iglesia, amados hermanos, de parte de Dios. Cuando el don no es dar mucho dinero. El don es poder dar aquello que nos pertenece. El don es deshacernos de lo que más amamos y lo que apreciamos. El don, dice la palabra, que es entregar lo que está dentro de nuestro corazón. Así que, en conclusión, el diezmo no es obligatorio, ni tampoco trae bendición o maldición, amados hermanos. Número 1, el diezmo no es obligatorio. No solo la 10ª parte es de Dios, sino que todo es de Dios. Amén. Y si estás regulándote como que no, solo la 10ª parte es de Dios, entonces estás limitando lo que Dios te está dando. Todo es de Dios y por gracia entregamos, ¿sí? Diezme si quiere, ¿sí? Diezme si quiere. Dele décima el número 20, 30, 40, no importa. Pero hágalo con entendimiento, ¿sí? ¿Es pecado dar el diezmo? No, no es pecado dar el diezmo. Lo que está mal no es dar el diezmo. Lo que está mal es exigir el diezmo. ¿Me doy a entender? Eso está mal. Si quiere dar la 10ª parte, déla. Pero todo que sea no por obligación, sino que por el corazón. Amén. Número 2, la iglesia se sostiene por las ofrendas voluntarias de un dador alegre. Muchos van a decirle a usted:
Ay, pues es que si la iglesia no da diezmo, ¿cómo se va a sostener la iglesia? Muchos le pueden decir eso, pero déjeme aclararle una vez. Última cosa acá, atención pura. La iglesia no se sostiene de los diezmos de las personas. La iglesia se sostiene por gracia de Dios. Es decir, si en su corazón está dar, entonces de eso se sostiene la iglesia. Y si en su corazón no está dar, entonces es imposible. La iglesia tiene que cerrar. Así de simple es. ¿Y esa es la voluntad del Señor? No lo creo. La voluntad del Señor es que todos seamos entendidos en la palabra y seamos cristianos puros. Así que esta es la enseñanza pura. Dé a los necesitados, dé a la iglesia, dé a los santos, pero no para simplemente a aquellos que están recibiendo, sino que para usted, para ustedes. Porque el dar es la acción que nos despoja y nos desprende del mundo. Y mientras más damos, más tenemos relación con Dios. Bien. Y otra cosa, en abundancia. Dios santo, me estoy quedando sin saliva. Muy bien. Hermanos, no se olviden de los siervos de Dios. No se olviden de los siervos. No solo me refiero a mí. No se olviden de los misioneros. No se olviden de aquellos que van a dar el evangelio de Dios, de los que trabajan en el ministerio de Dios, de los que sirven en la iglesia. No se olviden de ellos, porque realmente el sistema está de esta manera. Por gratitud del pueblo de Dios es que se sostiene el templo de Dios. Esta es la realidad. Yo les puedo decir, no diezmen, pero no los puedo impedir de dar, de ofrendar hacia la casa del Señor y también hacia los siervos. No los puedo impedir, porque yo diciéndoles que eso está mal, eso es lo que yo vería cuentas con Dios. Sembrar es bueno, siempre, y como dice Pablo, siempre con el corazón. Y para culminar por completo todo, por completo, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. El que no heredará el reino de los cielos no es el que no diezma, según la palabra, sino que son los ladrones que exigen el diezmo sabiendo la palabra. Y eso es bien duro, porque muchos colegas míos, muchos pastores que yo conozco y respeto, como no tienen entendimiento de esta parte, son los que están robándole a Dios hacia el pueblo. Y son ellos los que están diciendo con su boca, se va a ir al infierno porque no diezma. Es al contrario, al revés. Ellos no van a heredar el reino del cielo si no corrigen este entendimiento bíblico. No pueden robarle al pueblo, porque el pueblo es de Dios. Amén. Pónganse de pie, hoy sí. Santo Señor, gracias por aguantar todo lo que dije. Vuelvo y repito, estoy muy abierto a preguntas y yo les voy a responder con mucho amor sobre todo esto, todo el entendimiento, ¿sí? Oremos. Señor Padre, gracias Señor. Señor, es muchas veces sumamente difícil poder entender tus escrituras, Señor. Es sumamente difícil cuando tenemos que escudriñar y poder estar en la línea correcta que tú deseas, Señor. Pero queremos tener humildad en nuestro corazón, Señor, para poder darte a ti la gloria y la honra cada vez que hagamos lo que deshagamos, lo que caminemos, lo que paremos, todo lo que hagamos sea para ti, Señor. Sea, Señor, la honra y la gloria. Sea, Señor, toda tu voluntad hecha en esta iglesia, en esta tierra, Señor, para que no caminemos en falso, mi Dios, para que no nos desviemos, mi Señor, de las cosas que no son tuyas. Pon entendimiento en la palabra, en nuestro corazón y en nuestra mente. Sobre todas las cosas, que tu palabra entre en nosotros, Señor. Queremos más de ti y queremos entenderte más, Señor, para tener una relación profunda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Denle fuertes palmas a nuestro Señor.
Jesucristo de Nazaret. Él vino, Él murió por nosotros y resucitó. Gloria al Señor. Aleluya.